Hace tiempo que quiero hablaros de un problema que para mí nunca va a tener solución, al menos por el momento. Sí que es cierto que le veo ciertas cosas o ciertos puntos hacia los que se está yendo que hace que esto es posible que se vea como una luz al final del túnel, pero solamente en ciertos puntos. No habrá una solución completamente buena. Y os voy a hablar en concreto hoy de una cosa que sucede dentro de Flesh and Blood, pero, como siempre, os voy a hablar desde un punto de vista de que conozcáis el TCG que conozcáis, si solamente conocéis Pokémon o Magic o lo que sea, podáis entenderlo y os lo explicaré porque creo que estas partes así un poco más hablando desde el punto de vista del diseño del juego son muy interesantes también para conocer luego y aplicar en otros juegos que siempre se pueden encontrar, hay cosillas bastante curiosas. Os lo voy a explicar ahora y veremos si entre todos le encontramos una solución, pero ya os digo que lo veo bastante complicado. Bienvenidos a la mesa de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dam. Tomad asiento, tomaros algo, vamos a hablar de ese problema que yo creo que desde hace mucho tiempo viene arrastrando Flesh and Blood. Tampoco lo conozco desde hace tantísimos años, pero he ido viendo expansiones pasadas y han ido intentando hacer cosas para arreglarlo, y yo creo que llegamos a un punto, a un puerto bastante mejor, pero nunca habrá un puerto ideal para esto. Y me refiero a... no sé cómo explicarlo. Sinceramente no sé cómo explicarlo. Os voy a exponer el ejemplo, ¿vale? Sobre todo, por si no conocéis mucho Flesh and Blood y tal, vamos a comentarlo. Mirad, en Flesh and Blood, el juego, lo que los jugadores hacen es que tienen un héroe, ¿vale? Y ese héroe solamente puede usar cartas de la clase que tenga el héroe. También puede tener varias subclases, cosillas, pero vamos a dejarlo como que tú puedes usar un héroe. Imaginaos que tengo un héroe ninja y solo puedo usar cartas ninjas. También puedo usar genéricas, ¿vale? Las genéricas las puedo usar todos, pero mi héroe ninja solo puede usar cartas ninja. Esto es muy guay, ¿vale? Esto en parte es muy chulo, porque claro, haces que los personajes tengan como un rollo propio y además cada héroe le puedes dar un tipo de habilidad para que dentro de las cartas de ninja, si juego con un ninja o con otro ninja, tengan un flow diferente y tengan un rollete diferente. Y esto está muy guay, pero tiene un problema también muy serio, y es que uno de los formatos más chulos, o al menos de los que más me gustan a mí personalmente de jugar este tipo de juegos, es el formato limitado. El formato en el que tenemos ciertos sobres y nos tenemos que montar un mazo, ¿vale? Nos dan X sobres y nos montamos un mazo sellado, o nos dan X sobres y hacemos un draft. Dentro del formato sellado, en este caso, imaginaros que, claro, dentro de cada expansión, si ahora mismo tenemos, no sé cuántas clases hay, pero imaginad que hay 10 clases dentro de Flesh and Blood. Está la de mago, está la de bruto, está la de ninja, está la de asesino, está la de arquero, la de ranger, vigilante, están un montón, ¿vale? No sé si hay 10, pero más o menos debe haber unas 10, ¿vale? Y luego también especializaciones, que si eres mago pero elementalista de hielo, o si eres mago de no sé qué, de no sé cuántos, o muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene esto? Que en la construcción de mazos, en el modo construido, pues está guay, tú te montas tu héroe tal y cual. Pero dentro del draft tiene un problema, para mí, muy serio, que han ido mejorando con el tiempo hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que entonces el problema se nos ha ido a otro lado, ¿vale? Vosotros pensad que, claro, si en cada... imaginad que hago una expansión en la que meto las 10 clases. ¿Qué pasa? Que en un sobre vienen 15 cartas. ¿Cómo distribuyo esas cartas para que yo en un sellado pueda, por ejemplo, jugar? Imaginad que yo meto a los 10 personajes, ¿vale? Una carta de cada personaje dentro de un sobre para que puedas jugar un sellado. ¿Qué podrías jugar? No puedes jugar nada, porque yo robo 6 sobres y tengo 6 cartas de cada personaje. No puedo montarme un mazo por lo menos de 30 cartas. ¿Qué decidieron entonces? Que me pareció una decisión relativamente adecuada, y ahora explicaré lo de relativamente, ¿vale? Vamos a hacer expansiones en las que solo tengamos 3 héroes, 3 tipos de héroes. Por poneros un ejemplo, que acabamos de draftear una expansión de ese tipo, Monarch, ¿vale? En Monarch había 3 tipos de héroes. Uno de ellos era el Runeblade, ¿vale? Otro de ellos era el Bruto, y el otro de ellos era el Guerrero, ¿vale? Si no me equivoco, Ilusionista, ¿vale? Había 4 tipos de héroes, luego pasaron a 3 también para... que es un cambio bueno, pero había 4 tipos de héroe, que además 2 de ellos eran de luz y 2 de ellos eran de sombra. Por lo tanto, los héroes de luz pueden usar las cartas de luz, pero claro, el guerrero de luz solo puede usar cartas de guerrero y luz. El personaje ilusionista solo puede usar cartas ilusionista y luz, ¿vale? Entonces, ¿qué genera esto? Que si yo tengo un sobre con 15 cartas, ¿vale? De las cuales hay 6, si no recuerdo mal, que podían ser genéricas, luz o sombra, y luego tenemos otras que pueden ser de las clases y demás, hay un problema dentro del draft, principalmente, que es que llega un punto de la partida en el que tú ya no puedes decidir, ¿vale? Si yo estoy jugando, estoy haciéndome el draft, ¿vale? Y empiezo a coger cartas de un tipo, ¿vale? Imaginad que un sobre tiene 14 cartas, si no recuerdo mal, y hay un draft, vamos a terminar drafteando 42 cartas, ¿vale? Si yo voy cogiendo cartas de un tipo,
¿En qué momento estoy completamente bloqueado para coger un tipo? ¿Vale? Imaginad que a la 12ª carta, ¿vale? Que sería justo antes de terminar el primer sobre, yo sinceramente considero que es ya muy importante estar casi cerrado a una clase. ¿Por qué? Porque te quedan otras 24 cartas que coger. Y si de esas 24 cartas vas separando y vas cogiendo, no, pues esta de bruto, esta no sé qué, esta... Al final no te queda nada estable. No tienes 30 cartas para poder jugar. Y si las tienes, son muy bailantes, porque tienes muchas cartas genéricas que serían un poco regulares y tal. Entonces, esto para mí, personalmente, lo que genera es que una vez estaba jugando el draft, los primeros picks eran un poco importantes, leer las señales, tal y cual, pero amigos, a partir del final del primer sobre y el segundo sobre, miraba las cartas y decía, esta. No tenía elección, no podía elegir muchas cartas porque a lo mejor tenía 3 o 4 que podía usar mi personaje la primera vez que daba la vuelta al sobre, nada más abrirlo. No podía coger las 14 cartas y elegir entre las 14. Había 3, 4 que eran interesantes, bueno, que eran jugables, y a lo mejor 1 o 2 que eran interesantes. Entonces era como una decisión entre 2. Cosa que, por ejemplo, haciendo analogía, en el mundo de Magic, no sucede. Tú en Magic tienes todo un color entero, siempre tienes 5 colores y puedes ir a todo ese color, pero normalmente los mazos de draft, yo personalmente los montaba de 2 o incluso de 3 colores. Y esos 2 colores puedo coger todo, desde casi un principio. Entonces, siempre tengo gran parte del sobre que puedo coger tranquilamente. Y en este caso con Flesh and Blood no me pasaba esto. Y entonces, creo que era uno de los peores fallos y de lo que menos me gustaba del draft de Monarch, porque estaba muy limitado a la hora de draftear, no sentía esa libertad que sentía con otros drafts, en los que, bueno, puedo ir como picoteando algunas cosas y tal, pero ya no únicamente eso, sino que tomo decisiones reales. Realmente me considero un jugador que está tomando decisiones y que está tomando decisiones correctas porque puedo elegir. Pero una de las cosas que normalmente dentro del mundo de los juegos de mesa, que también sabéis que he jugado juegos de mesa y tal, no me gusta, es que cuando tú, un jugador, pones a 10 jugadores o a 100 jugadores delante y todos harían exactamente lo mismo, realmente no estás tomando una decisión. Estás guiado por una decisión. Y me parece que dentro del draft de Monarch pasaba muchas veces esto. Cogía un sobre, teniendo en cuenta lo que ya había cogido, y decía, ¿qué cogías? Y casi todo el mundo diría siempre lo mismo, porque hay muy pocas decisiones a tomar. Te coges el sobre y lo que te llega de tu clase es lo que puedes coger, y ya está. Poco más. ¿Qué pasa? Que esto de aquí hace que, bueno, para empezar, como os digo, aquí teníamos 4 héroes, entonces se están potenciando 4 clases y tal, y bueno, pues con cada expansión potencian a 4 héroes diferentes y tal, y quieras que no, por lo menos una vez al año ves a tu héroe o a alguno de tus héroes pues que le han dado algunas cartas y eso está guay. Dices, bueno, pues tengo ahí héroes y tal que me los van toqueteando y demás y me están dando cartas que puedo usar en los héroes que yo juego. Por desgracia, hay expansiones enteras que a lo mejor dices, mira, yo estoy jugando Mecanólogo, que por ejemplo, a mí me pasaba, a mí me gusta mucho un personaje que se llama Dash y que llevaba muchas expansiones sin recibir cartas. Y yo así, mirando hacia el infinito y diciendo, ¿y qué pasará ahora? ¿Sabes? ¿Cuándo van a darme cartas para el héroe que yo juego, el que a mí me gusta? Porque luego esta es otra, que el juego tampoco es que sea un juego extremadamente barato y montarte todo un mazo de nuevo, pues es complicado. Es mejor a lo mejor tener un héroe que te guste y jugarlo y montarte los mazos con él y tal. Pero claro, si durante más de un año no te están dando cartas, ¿qué haces con tu héroe? Y dices, bueno, es que sigo jugando lo mismo que hace un año. El metagame ha cambiado, pero yo apenas puedo tocar nada porque no tengo cartas nuevas. Entonces, eso es otro de los problemas, que con la solución que se ha encontrado ahora, que, ojo, me parece muy guay, ¿eh? Y encima otra cosa que están haciendo también me parece genial, pero con la solución que han encontrado ahora, se palia toda la parte del draft, y veréis que es algo que me parece excelente, me parece un cambio brutal, pero la parte del construido se ve mermada, que es que han hecho expansiones únicamente de una clase. Es la primera expansión que hacen esto con la de Bright Lights, ¿vale? Y es toda la expansión de Mecanólogo. Yo estoy feliz, porque Mecanólogo me gusta muchísimo. Y tenemos dentro 3 héroes también, pero los 3 son de Mecanólogo. Es más, como comentario, en la anterior expansión, en la de Outsiders, también hicieron algo bastante guay, que era hacer cartas duales. Entonces, cuando estás drafteando, puedes seleccionar esa carta incluso si vas a 2 tipos diferentes. Sería un poco como las genéricas, pero para esas 2 clases. Entonces eso también estaba guay, tenías como un poco más de decisión, y el draft de Outsiders la verdad es que estuvo muy bien. No era tampoco excelente precisamente por eso, porque al final de ciertos picks ya las decisiones que tomabas no eran muy importantes, pero no lo sentía tanto, por ejemplo, como con el draft de Monarch. Pero ahora, con esta expansión, que personalmente aún no lo he probado, estoy grabando esto a viernes de la presentación y no nos han llegado las cajas, no hemos podido hacer la presentación y estoy aquí pues desfogándome grabando este vídeo. Y lo digo sin haberlo jugado todavía. Yo creo que esto es muy bueno para el draft, ¿vale?
¿Qué pasa? Que ahora mismo la expansión es entera de mecanólogo. Por lo tanto, las 14 cartas que te vengan en el sobre las vas a poder seleccionar. Y entonces eso a mí personalmente es lo que me gusta, poder mirar a las cartas y decir, voy a jugar mecanólogo, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor juego con un estilo u otro, dependiendo del héroe que seleccione, pero voy a jugar mecanólogo y puedo seleccionar cualquiera de las 14 cartas que tengo delante. Es más, me llegará el sobre 2 y nada más empezar, podré seguir eligiendo cualquiera de las 14 cartas que tengo delante. Y me llegará el sobre 3 y exactamente lo mismo. Entonces aquí es donde me encanta, sinceramente, cómo está construida esta expansión. Por la idea de que todo lo que hay en juego lo puedo jugar. Y lo puedo seleccionar. Y puedo construirme mi héroe en base a los picks, a las selecciones de cartas que yo vaya haciendo, en base a mi conocimiento del juego. Y no en base a que el juego me obligue a coger una carta porque es la única que queda de mi clase y es la única que, si quieres jugar, pues tienes que meter dentro de tu mazo. No voy a cogerme una carta de de bruto siendo ilusionista, porque no puedes meterla en el mazo. Ahora, todas las cartas que te vienen en esta expansión las puedes jugar. Entonces tú decides cuál coges, dependiendo de lo bueno que seas leyendo el meta y leyendo las cartas. Esto tiene esta parte genial, que hace que el draft sea mucho mejor, desde mi punto de vista, el sellado también, puedes seleccionar las cartas y elegir todo esto. Tiene algunas cosillas que, si no me equivoco, viendo el tema de los héroes y demás que hay dentro del juego, me da la sensación de que va a haber héroes que van a ser más jugados. Max me parece el más sólido de todos, porque los otros dos requieren de cierto tipo de carta que os haya salido. Pero igualmente, por mucho que todos los de la mesa jueguen Max, da igual. Sigues teniendo esa posibilidad de coger las cartas y leerlas, porque las cartas las pueden jugar todos. Max puede jugar todas las cartas también. Por lo tanto, estamos drafteando bajo una misma base, ¿vale? Quizás ese es otro problema que se tendría que pensar a lo mejor cómo arreglar en un futuro. Poner héroes que sean suficientemente jugables los tres dentro y que no dependan tanto de ciertas cosas, como por ejemplo Teclobosen, que necesita bastantes cartas de Evo para ser bueno, y Dash, que necesita muchas cartas de ítems para ser interesante, encima empieza con menos vida, entonces si no tienes ítems quizás sea un poco más regular. Si en la mesa sois 2 o 3 pillando ítems ya no podréis ir tampoco a Dash, y lo más sólido va a ser jugar con Max. Cosillas que pueden pasar, pero ya hay una gran parte que para mí han solucionado, que para mí es lo más importante, que es déjame jugar. Déjame a mí elegir qué es lo que voy a jugar y deja que sea mi conocimiento del juego y del metagame lo que haga que seleccione unas cartas u otras. Problema, que todas estas expansiones de mecanólogo, el resto de clases en construido, ¿qué van a hacer? Si no les estás dando cartas, ¿qué van a hacer el resto de clases? Y no solo esto, si a partir de ahora todos los sets son de una única clase, claro, si hay 10 clases, pensad, y sale una cada 3 meses, pues en un año saldrán 4 clases, en 2 años 8, y en 2 años y medio habrán salido las 10. ¿Tengo que esperar 10 años y medio para que mi héroe reciba cartas? Entonces aquí he encontrado una solución también a esto, que me parece una solución excelente, me parece súper guay, y yo personalmente lo explotaría incluso más. Es que entiendo que están haciendo pruebas, que es el Expansion Slot. Han hecho una cosa que me parece brutal, que es que han metido ciertas cartas, han creado ciertas cartas para clases, ¿vale? Que no sean mecanólogo, que están dentro de una zona del sobre, ¿vale? Que es en el token slot, ¿vale? Dentro de la zona de token, donde meten cartas, aparte de los tokens, otras cartas de otras clases que han diseñado exclusivamente para ciertas clases, para darles un rollete diferente. Lo bueno que tiene esto es que dentro del sobre tú solamente vas a poder draftear las cartas que son cartas de juego, ¿vale? Todo lo que esté dentro del token slot, por mucho que sean tokens o cartas de estas que se meten dentro del expansion slot, esas cartas te las quedas para ti y eso no se puede jugar. Tú solo puedes draftear y coger las otras 14, bueno, las otras 12 cartas. ¿Qué pasa con esto? Que a mí me parece personalmente una idea genial, ¿vale? Para también dar un poco de potencial a otras clases y demás, pero personalmente, ya digo, esto siempre es opinión personal, me parece insuficiente. Por el momento. Sinceramente yo creo que un momento muy guay sería en el que a lo mejor los sobres de cartas, en lugar de ser de 15 cartas, o 14, no recuerdo exactamente cuántas son, imagina que son de 14 cartas, como son a día de hoy, en lugar de ser de 14 fueran de 18. Sobres de 18 cartas, en las que tenemos la parte drafteable, que serían pues 11 cartas, 10, 11 cartas, 12 cartas, y las otras 6 fueran cartas que son como refuerzo para el resto de héroes. Es decir, se monta una expansión en la que se potencia un héroe, como en esta de aquí de mecanólogo, pues la siguiente a lo mejor de ninja, vete a saber, bueno, ninja salió hace poco, de mago, por ejemplo, donde se enfrentan 3 magos, pero luego tienes los expansion slots donde te va a entrar un token
y 5 cartas del juego, ¿vale? Para otras clases, entre genéricas, cartas para otras clases y demás. ¿Qué haría esto? Que tú nada más empezar el draft, pues te coges tus 12 cartas para el draft, ¿vale? Y con eso vas a draftear las cartas. Entonces, a lo mejor, si quedan menos cartas, como por ejemplo este es el caso, y estás drafteando y los mazos tienen que ser mínimo de 30, pues en lugar de hacer un draft de 3 sobres, se hace un draft de 4 sobres. Y en lugar de haber 12 cartas, hay 10. Imaginad, mira, sobres de 16 cartas, en las que 10 son para draftear y 6 son los expansion slots. ¿Vale? Y esas 10 cartas para draftear, se hace un draft de 4 vueltas, que me parece incluso más justo, porque son 2 vueltas para un lado y 2 vueltas para el otro, y de esas 40 tienes que montarte tu mazo de mínimo 30, máximo 40 cartas, bueno, mínimo 30, porque más de 40 no vas a poder tener. Y ya está. Me parecería una idea súper guay. No sé cuán viable es esto, cuánto de diseño podría llevar y demás, pero me parece una idea muy chula. Porque todos los jugadores, o al menos en todos los casos, yo vería que estarían contentos. Lo malo, que la gente que quiera draftear ciertas clases, pues le va a costar más. Es cierto que no va a haber draft de ciertas clases hasta 2 años de rotación, o incluso más, depende de la cantidad de clases que salgan. Pero oye, todas las clases se verán potenciadas en construido y tendrán cosillas que hacer, se harán drafts que personalmente me parecerán mucho más interesantes y mucho más chulos por el tema de potenciar y premiar al jugador por conocer el juego, y sería un desto ideal. Desde mi punto de vista sería un desto ideal. La solución, como os digo, no hay una solución definitiva porque siempre tiene alguna laguna por algún lado. Pero a mí personalmente esta solución es la que creo que más me cuadra. No draftearíamos siempre a héroes tal cual, no sé qué, y a lo mejor el que juegue mecanólogo hasta de aquí a 2 años y medio no vuelven a draftear mecanólogo y les sabe mal. Pues sí. Pues eso quizás es lo peor que tiene esta idea que he planteado yo aquí con los sobres y demás. Pero por el resto tú, que todas las clases tengan algo de potencia dentro de construido, para que se puedan montar nuevos mazos, nuevas mecánicas, los drafts serían divertidos, los sellados también, no sé. No sé. Quizás es una idea muy loca, quizás es algo que no sea viable y tal, seguro que el SS ha pensado en estas cosas 1000 veces, y por lo de los expansion slots que están haciendo ahora, me da la sensación de que es una idea que tienen ahí en mente, y que están testeando por ahora metiendo un expansion slot. ¿Quién nos dice que de aquí a un año ya habrá 3, 4, 5 expansion slots, con cartas comunes también, raras y demás? Yo es lo que lo veo como un punto más ideal y más chulo, sinceramente. Pero como última reflexión, no quiero que esto quede como un vídeo criticando para nada el SS, es más, lo he comentado varias veces, me parece que hacen un trabajo genial. Creo que su forma de escuchar al público y su forma de escuchar a sus jugadores y de llevar el juego a un punto mejor es brutal. Expansión tras expansión veo esa evolución. Con Outsiders ya hicieron lo de las clases dobles para que el draft fuera más divertido y lo fue. Ahora con este Bright Lights ya solo una clase. ¿Qué pasa? Que la gente se va a quejar de que solo hay una clase. Metemos los expansion slots, vamos a testearlo. Es decir, van como encontrando... Guay, con el producto último que han sacado, el Round the Table, para poder jugar en modo casualidad. A mí los modos casuales me encantan, me parece también otro grandísimo acierto. Felicidades desde aquí a los de Tolarian Academy, que supongo que nunca verán esto, pero vamos, me parece genial el proyecto. Es decir, no sé, muy guay. De verdad que estoy encantado con la gente de LSS en ese sentido, y me parece muy guay lo que están haciendo, así que yo personalmente seguiré dándole a Flesh and Blood porque creo que cuidan a la comunidad, y la comunidad que tenemos aquí montada dentro de Guadalajara y de Madrid y todo me parece excelente. La gente es un amor y vamos, yo me lo paso genial jugando con ellos. Así que era eso, un poco de reflexión aquí, que a veces también me gusta charlar un poquitín del tema. Con esto me despido ya, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí viendo este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.